Discapacidad sin límites, donde el límite lo pones tú. Bienvenidos una vez más al podcast de Discapacidad sin Límites. Hoy quiero tratar con vosotros un tema bastante interesante, que no se suele tratar. Es un tema que está un poco ahí escondido y que no pasa nada porque no tiene que ver nada con barreras arquitectónicas, no tiene nada que ver con derechos, sino que va un poco más enfocado a la familia y cómo muchas veces desde la familia pues se hacen cosas con las personas con discapacidad que no se deberían de hacer. Vamos a hablar de cómo convivir con una persona con discapacidad y cómo tratar a esa persona con discapacidad. Lo primero es saber cómo aceptar la discapacidad de esa persona. Saber cómo de repente tú como madre o padre de un hijo, de una hija, de repente te dicen, mira, tu hijo que acaba de nacer tiene discapacidad. O tu hija o tu hijo que ha tenido un accidente tiene discapacidad. Y de repente yo no sé lo que es porque yo soy la persona que tiene discapacidad y mi madre es el otro punto de vista. Pero yo me imagino que tiene que haber un periodo de adaptación, porque depende de la discapacidad que tu hijo o tu hija tenga, pues tu vida en mayor o menor medida algo puede llegar a cambiar. A lo mejor no cambia nada, o a lo mejor cambia algo. Eso depende del grado de discapacidad y del tipo de discapacidad. Pero saltando eso o teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo podemos tratar a esa persona con discapacidad. Cuando te enteras que tienes un familiar con discapacidad, y sobre todo los padres y las madres con personas con discapacidad, tienden mucho a la sobreprotección. Sobre todo en el caso de los abuelos, fue mi caso, mi abuela era, ¿y si se cae? ¿Y si no se cae? ¿Y si se deja de caer? Mi madre no, pero mi abuela sí. Y luego pues el tema de, eso puede llegar a causar varios problemas. Uno, que el niño no aprenda a desenvolverse, no aprenda a gestionar ciertas cosas que se va a encontrar en la vida. Y dos, que esa persona que no tiene discapacidad se acabe frustrando e incluso acabe culpabilizando directa o indirectamente a la otra persona que tiene discapacidad. Y luego pues si es una familia donde hay un padre, una madre, unos hermanos, también pues se puede llegar a ver resentida el resto de relaciones familiares y cómo gestionar todo eso. Este es un tema un poquito delicado y a lo mejor algún padre o alguna madre o alguna persona con discapacidad se puede sentir un poco dolido y no es mi intención ni mucho menos. Mi intención es haceros consciente de ello, porque igual de malo es que tú vayas por la calle y el tonto o la tonta de turno se te quede mirando porque parece que no ha visto nunca unas muletas, una silla de ruedas o una aza, o que te digan de repente, qué bonito, y te tocan la cabeza como si fueras ahí un ser de otro planeta, pues igual de malo es lo otro.
igual de malo, igual de no poder desarrollar ciertas cualidades que la persona con discapacidad puede llegar a tener, pues eso puede influir. Y eso hay que tratarlo. El primer punto, bajo mi humilde opinión, yo no soy médico, pero si esto lo escucha algún médico y quiere dejarme algún comentario, sobre todo en el canal de YouTube, pues puede hacerlo. Es que el padre o la madre o el familiar que vaya a convivir con la persona con discapacidad acepte la discapacidad. Muchos padres y madres no terminan de aceptar que tienen un hijo con discapacidad. Y a lo mejor no es tan visible como yo no lo acepto. Simplemente lo asumes porque es lo que te ha tocado vivir y tiras para adelante y ya está. Y eso tampoco es aceptar que tu hijo tiene discapacidad. Simplemente es lo que te ha tocado vivir y tiras para adelante sin aceptarlo. No, esa no es la actitud. Esa no es la manera que debes de actuar. Sinceramente, mi hijo tiene discapacidad, no pasa nada. Vamos a ver qué discapacidad tiene, porque no es lo mismo tratar una discapacidad intelectual de alto nivel o una discapacidad física de alto nivel. Porque no es lo mismo tratar una persona que no entiende lo que tú le quieres decir, o que no entiende el mundo, o que lo entiende de diferente manera, a una persona que sí lo está entendiendo. Entonces, primero, miremos qué tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica, sensorial. Miremos primero el tipo de discapacidad. Pero lo importante, sobre todo, a pesar de entender y de comprender los pros y los contras de cada discapacidad, y sí, he dicho pros y contras. A veces tener discapacidad para mí supone un pro, más que un contra. Es más, yo os voy a hablar desde mi propia experiencia ahora mismo. Este comentario que voy a decir es de mi propia experiencia. Yo tengo parálisis cerebral, yo no tengo ningún daño a nivel cognitivo, lo mío es a nivel motor, y sinceramente me he encontrado personas que no tienen discapacidad más idiotas que yo, y personas que tienen discapacidad más inteligentes que yo. Y la verdad, para mí, el hecho de tener discapacidad es un pro, porque cuando la gente se te pone pobrecito que tiene discapacidad, que no sé qué, que no sé cuánto, y cuando le vas escuchando ves que la cabeza la usa menos que tú, dices, pues sigue pensando que yo soy pobrecito, así no me hablas y no me haces perder mi tiempo. Pero bueno, eso es una opinión mía personal. Pero teniendo en cuenta lo que he dicho antes del tipo de discapacidad, lo importante es primero hablar con el médico, saber cómo gestionar todo eso. Y luego, un consejo que le dieron a mi madre cuando yo era un bebé es: trate a su hijo con la mayor normalidad posible. Para mí eso fue un puntazo, un pum. Mi madre lo hizo y yo la verdad me siento muy, muy orgulloso de que lo haya hecho. Y para mí ha sido un revulsivo, y nunca me he sentido ni mejor ni peor que otra persona que tiene o que no tiene discapacidad. Entonces, el primer punto es la normalización. El hecho de que tu hijo tenga discapacidad, y el hecho de que si algún padre, y no es pobrecito, ¿y qué le pasa? ¿Cómo que pobrecito? ¿Qué le pasa? O pobrecita, ¿qué le pasa? Pues no le pasa nada, simplemente que pues anda de determinada forma, o no puede escuchar bien y lleva un aparato, o simplemente ve las cosas y gestiona las cosas, sobre todo esto en el caso del autismo, de forma diferente, pero puede hacer lo mismo que tú. Y eso a mí me impacta muchísimo, porque cuando tú empiezas a tratar a la gente así, empiezas a descubrir
ciertas cualidades que tú ves imposible que esa persona tenga. Conozco a un niño que tiene autismo. Él tiene aproximadamente unos, es que no puedo decir la edad, pero 6-7 años. Él se sabe todas las capitales del mundo, cosa que muchos adultos no. Se sabe datos científicos de Marie Curie, de Isaac Newton. Evidentemente no se lo sabe a un nivel que se lo debería de saber un adulto, pero sabe mucho más que muchos adultos. Y tiene autismo, y tú, ¡boom! Y eso pasa cuando tú empiezas a tratar la normalización y empiezas a decir, vale, sí, mi hijo tiene discapacidad, mi hijo tal, pero mi hijo va a salir a jugar con los demás niños, e incluso a jugar con niños que no tienen discapacidad. Yo siempre he visto un error, y lo he dicho ya en más de un podcast: los padres que solo llevan a su hijo a jugar con otros niños que tienen discapacidad. Eso es como juntar un mal con otro mal, en el sentido de, bueno, como este tiene discapacidad, el otro tiene discapacidad, que jueguen juntos, porque con el otro no va a poder. Se puede, y se puede, y te lo pasas igual de bien. No estoy diciendo que dos personas con discapacidad no puedan jugar, no puedan pasar tiempo juntos. Estoy diciendo que tanto personas con discapacidad como las que no tienen discapacidad tienen que pasar tiempo juntos, tienen que desarrollarse juntos y tienen que aprender juntos. El hecho de ver el mundo de forma diferente, y cuando digo de ver el mundo de forma diferente, no penséis ahora que me voy a poner filosófico y os voy a soltar aquí una parrafada. No, ver el mundo con unas capacidades y otras capacidades, o ver el mundo de diferente postura. No es lo mismo ver el mundo sentado que ver el mundo de pie. Y bueno, eso ya hablaremos más adelante de todo el tema de adaptaciones, si queréis. Pero lo que me llama la atención es esa, que hay padres que limitan, o incluso, o si es una pequeña discapacidad, esconden, y luego cuando el niño empieza a no comportarse dentro de lo normalizado, los demás dicen, este niño es raro, este niño es tonto y este niño no sabe lo que hace. Niño o niño, ¿vale? Entiéndese que cuando digo niño, me refiero a niño, niña en plural. Y para mí es un error eso, para mí es un fallo de muchos padres, y esto ya no es de la sociedad. Y luego está la sobreprotección. La sobreprotección es un error que se ha llevado mucho a cabo. Mi abuela, voy a contar el caso de mi abuela y de mi madre, que son totalmente opuestos. Mi abuela era una persona que, si por ella hubiera sido, yo no hubiera podido salir a jugar a la calle al fútbol, o no hubiera podido salir a jugar a los globos de agua en verano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo tenía un problema con mi pierna y los demás me podían tirar, y si me tiraban y yo me hacía algo, y eso para mí fue un poco chocante. Cuando se lo empiezas a oír a tu propia abuela, es como, sé que lo haces porque me quieres, pero no lo entiendo, porque yo lo que quiero es salir a desarrollarme con más gente. Y mi madre le explicó que bueno, que era normal, y que si yo me caía o incluso me hacía alguna herida, pues se me llevaba al médico si era necesario, y si no, pues se me curaba en casa, como cualquier otro niño. La cuestión es, y esto es un tema un poco duro, es si nos comportamos de forma que lo que queremos es o no hemos aceptado la discapacidad, o sobreprotegemos, empezamos a crear una serie de inseguridades en la otra persona, unos miedos que luego pues ellos no reconocen o no ven normal lo que es relacionarse de forma normal. Yo no pienso que las relaciones con las personas con discapacidad, o entre personas con discapacidad,
tenga que ser diferente. Yo pienso que tiene que ser normal, como cualquier otra persona, tanto de amistad como afectivas. Pero ahí viene la cuestión de que la persona con la que ha convivido, en este caso el padre, la madre, o el tutor legal, o el abuelo, o lo que sea, sepa cómo enseñar a esa otra persona que tiene discapacidad a cómo relacionarse con los demás. Si tú empiezas no aceptando esa discapacidad, lo que vas a crear son ciertas inseguridades, ciertos miedos de es que no me van a querer, no me van a aceptar, no me van a entender cuando pida ayuda o no me van a aceptar cuando pida ayuda. Conozco una persona, no voy a decir su nombre por respeto, que yo la primera vez que la vi a esa persona es una persona maravillosa y cuando oiga el podcast, que sé que lo va a oír, vas a ver que estoy hablando de ella. Y esa persona es una persona que la primera vez que la vi fue impactante cuando ella pedimos una Coca-Cola y yo me pedí un tinto de verano y ella cogió automáticamente y lo primero que hizo fue, como en el sitio donde habíamos pedido la bebida no tenía una pajita, se puso nerviosa y empezó a buscar una pajita. Y yo no la conocía y yo no entendía el por qué estaba buscando una pajita para beber. Es que me parecía absurdo que estuviera buscando una pajita. Y claro, es que no puede o no tiene fuerza en la mano para coger un vaso cuando está lleno y se le puede caer. Y yo, ni corto ni perezoso, es, no pasa nada, yo te doy la bebida. ¿Y cómo me vas a dar la bebida? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo no sé cuánto? Pues te voy a dar la bebida por el simple hecho de que tú no puedes beberla sola. De que tú eres una persona que no puede beber sola porque se le puede caer la bebida. El hecho de saber reconocer y de saber pedir las cosas cuando se necesita, muchas veces viene ligado a cómo te han criado. Eso no quiere decir que estés pidiendo cosas o ayuda en cosas que tú puedes realizar por ti mismo. Pero si tú, por tu discapacidad, no puedes coger un vaso de agua o lo que sea, pues pide ayuda, que la otra persona va a darte de beber normal. Pero claro, cuando tú de primeras lo que muestras es esa inseguridad, la persona que no tiene discapacidad, lo primero que va a hacer, o lo primero que se hace es alejarse. Yo no quiero estar con una persona que debido a su inseguridad, a mí lo que me va a hacer es que yo tenga que estar preguntando constantemente si necesita, si no necesita, si deja de necesitar. Yo soy su amigo, no soy su madre. Si necesita ayuda, que me la pida. No sé si me entiendes. Es como... y eso se debe a no aceptar tu discapacidad y a no entender cómo gestionar ese tipo de cosas. Por ejemplo, tú tienes un amigo o amiga con el que tienes mucha confianza y tú tienes una discapacidad y que te impide hacer cosas como ir al baño. Si no tienes confianza, pues no lo vas a hacer, ¿vale? Y te vas a aguantar. Pero a esa persona que te conoce toda la vida, que tú tienes, por ejemplo, 30 años y él te conoce desde que tenía 10, pues seguramente, si tú le pides, ya que te conoce hace 20 años, si tú le pides que te ayude a ir al baño, lo va a hacer. Evidentemente esto es un punto un poquito delicado, ¿vale? Un poquito complicado y bueno, no en todas las situaciones pues se puede dar, pero en las que se debe de normalizar eso. Luego otra cuestión que a mí me llama mucho la atención es que veo que personas que son mayores de edad, ¿vale? Personas con discapacidad, siguen dando explicaciones y les siguen poniendo hora de tienes que venir a las 10, tienes que venir a las 9. No, perdona, soy mayor de edad y tengo
decisión para poder decidir a qué hora vengo o a qué hora no vengo. Eso es una cosa que deberíamos de aceptar y de llevar a cabo. Es una lástima cuando ves a padres y madres tratando a su hijo de 26, 30, 40 como si tuvieran 15. O algo muy curioso, el hecho de cuando eres así más jovencito, con 15 años, que te vas al cine o a tomar algo o simplemente a dar una vuelta, la otra persona que tiene discapacidad no puede porque su madre no le deja, porque claro, ¿cómo le va a ayudar? Estamos en un país en el que, bueno, aunque mal, pero el transporte está adaptado, o por lo menos en Madrid, ¿no? Y si no, pues llegar a una solución para que esa persona también pueda ir. A mí me sorprende, yo no veo a niños con 15 años con discapacidad saliendo a dar una vuelta. Nunca. Es muy raro que yo lo haya visto. Y cuando lo veo, me sorprendo. Y es súper curioso. Incluso me ocurre muchas veces que no veo a gente con discapacidad de marcha y cuando la veo me sorprende. Pero todo eso se debe a que por detrás, muchas veces, los padres y las madres no terminan de gestionar esa discapacidad y crean ciertos miedos. Y perdona, padre o madre de la persona con discapacidad, tú lo más seguro es que te acabes muriendo antes que tu hijo o hija. Y si sigues así, cuando tú no estés, tu hijo o hija va a ser un total inútil. Porque tú no le has ayudado a fomentar esas cualidades. Y eso es un error. Eso es un fallo que tú como padre o madre no te puedes permitir. Y no deberías de consentir. Porque cuando tú o cuando a ti te faltan el respeto y a tu hijo que tiene discapacidad le faltan el respeto, tú te quejas. Por lo tanto, no seas tú el primero en faltarle el respeto a tu hijo. Y crea personas y fomenta personas útiles para la sociedad. Me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, la persona con discapacidad pues tiene un talento, yo qué sé, para escribir, o tiene un talento para la informática, o tiene un talento, yo qué sé, le gusta la historia, o le gusta, yo qué sé, las matemáticas y tal. Y me encuentro con casos de padres o madres que no fomentan eso, que no fomentan el que su hijo se desarrolle, que siga escribiendo. Aunque a ti no te parezca interesante, lo que a ti no te puede parecer interesante a lo mejor a otros sí. O que no se desarrolle con la informática, porque, pobrecito, ¿cómo va a entender mi hijo eso? Pues a lo mejor lo entiende y perdona que te diga, pero llega o acaba ganando más dinero que tú. Y el día de mañana se puede valer por él mismo. Por lo tanto, apoyemos esas cualidades que tiene nuestro hijo, hija, y creámosle una autonomía para que cuando tú como padre o madre no estés, tu hijo o tu hija sepa valerse por sí mismo. Y no tenga esos miedos, esas inseguridades que sinceramente no sirven para nada. Las inseguridades no te van a dar de comer, no te van a pagar las facturas, no te van a hacer una persona feliz. Hay muchas personas que tienen discapacidad y que no son felices no por la discapacidad, sino porque tienen miedos, inseguridades, al rechazo, a que les falten el respeto y todo eso. Y el problema viene en casa. Viene que no hemos sabido gestionar o no hemos tenido unos padres que nos enseñen a gestionar todas esas cosas de la vida. Perdona,
Pero si tu hijo tiene discapacidad y se meten con su discapacidad, es lo más normal. Vivimos en una sociedad en lo que para ti no es normal, a otro le molesta. Y tú tienes que enseñar a tu hijo que va a haber gente que se meta con él porque está en una silla de ruedas, o porque cojea, o porque no ve el mundo de la misma forma que la otra persona lo ve. Cuando tú enseñas a tu hijo o a tu hija a gestionar todo eso, su mundo cambia, su percepción cambia. Él aprende a relacionarse de una forma sana, de una forma correcta, de una forma en la que en vez de pedir ayuda, va a saber cómo gestionar cuando él necesite ayuda. De una forma, en vez de que todo el mundo esté constantemente pendiente de él no va a querer que estén pendientes. Porque él va a saber estar pendiente de sí mismo. Porque, persona con discapacidad que me estás escuchando ahora mismo, nadie tiene la obligación de estar pendiente tuya constantemente. Y si es lo que te han enseñado mal y tienes que cambiarlo. Y cuando ves que te enseñan mal, o si te han enseñado mal, di a la persona que te ha enseñado, sea tu padre o tu madre, hasta aquí. Hasta aquí porque me estás haciendo inútil. Y yo quiero ser una persona válida, porque tú, persona con discapacidad, puedes ser una persona totalmente válida. Totalmente consciente y totalmente totalmente que aporte en esta sociedad. Y quizá este podcast ha sido un poco diferente, no hemos tenido a nadie colaborando con nosotros, estoy yo solo, pero piensa si realmente te sientes solo, tienes inseguridades, y piensa a por qué vienen esas inseguridades. Porque a lo mejor no te han enseñado a gestionarlo, o a lo mejor tu madre o tu padre o tu familia está cansada de muchas cosas, y de como no has sabido gestionarla del principio, muchas veces esa frustración la paga contigo. No lo permitas. No permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo. Por mi parte nada más, nos vemos en septiembre, vamos a tomar un pequeño descanso por verano, así que os esperamos en septiembre. A partir del primer domingo de septiembre tendremos el siguiente podcast. Que tengáis un feliz verano, lo que queda, que disfrutéis, que vayáis a la playa, toméis cervecita, vinito, Coca-Cola y pasarlo bien. Eso sí, si tomáis medicación tened cuidado. Así que el límite te lo pones tú. Recuerda que puedes llegar donde te lo propongas, porque el límite lo pones tú. Hasta el próximo episodio.